Bueno, continuando con la última charla de este jueves, tengo el gran gusto de presentar al doctor Francisco Javier Perales con su ponencia de la educación ambiental como oportunidad para la integración transdisciplinar. Yo creo que Javier es como Anthony, de los que han comenzado las didácticas en España, en nuestro caso las didácticas experimentales, y con una gran trayectoria en lo que corresponde a un gran compromiso con la mejora de la educación. Javier es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, es diplomado en Estadística y máster en Gestión Ambiental, es catedrático de universidad por el área de la didáctica de las ciencias experimentales y se ha desempeñado desde 1978 en otros puestos como profesor numerario y no numerario de la Escuela Universitaria de Magisterio de Granada y en la actual Facultad de Educación, y ha impartido asimismo cursos de posgrado en numerosas universidades españolas y extranjeras. Su actividad investigadora se ha centrado en la didáctica de las ciencias experimentales siempre, y en particular en los campos de la educación ambiental, sobre los que ha publicado diversos artículos y libros, dirigido tesis, participado en proyectos de investigación, impartido diversas ponencias. Así como Anthony, Javier ha sido el primer presidente de la Asociación Española de Profesores Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales, APICE, habiendo desempeñado también numerosos cargos de gestión en la Universidad de Granada. Javier, además, como comentaba yo en la primera charla, fue uno de los organizadores de un seminario sobre educación STEAM, donde empezamos a charlar gente de las diferentes didácticas sobre este tema de la integración. Así que para mí es un gran placer tenerlo aquí a Javier y nada, solamente eso. No se te escucha, debes tener el micrófono. ¿Se me escucha ahora? Sí, Ahora perfecto, sí, ahora sí. Javier. Que Gracias. tenía Perfecto. configurada por visto la cámara del portátil. Bueno, buenas tardes. Agradecerte, Iliana, tu presentación y, como no, a Jairo y a Delfín, pues el haberse metido en este lío tan interesante y necesario de hacernos dialogar las didácticas específicas. Lamento no haber podido estar virtualmente presente ayer y anteayer porque me coincidía con clase. El primer día sí lo pude hacer. También me ha alegrado de que me anteceda Antonio Santisteban, porque compartimos reflexiones y tradiciones, y has visto que ha colaborado con dos colegas también muy próximas a mí de su universidad. Y en concreto, bueno, pues en mi ponencia he intentado vincular desde el título, pues son mis dos grandes pasiones, por así decir, de hace muchos años, que son la didáctica de las ciencias experimentales junto con la didáctica específica, que, como todos sabéis, nacieron de la mano de la ley de la reforma universitaria del año 1983. Y la educación ambiental, que es para mí una forma de vida. Bueno, pues Jairo, Ahora, ahora sí, empieza, ponemos el vídeo y sí, y después después ya hablamos. hacemos las preguntas. Exacto, Estupendo. después charlamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Perales Palacios y voy a comenzar la ponencia en este simposio con el título La educación ambiental como oportunidad para la integración transdisciplinar. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores su invitación y la oportunidad también de poder participar en este simposio sobre esta temática, a mi juicio, pues tan de actualidad y tan interesante. En relación con los objetivos del simposio, pues creo que mi ponencia tiene una relación más estrecha con el primero, la reflexión epistemológica y análisis de las potencialidades y retos de una enseñanza integrada transdisciplinar en didácticas específicas. La voy a organizar en tres apartados precedentes: educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible y objetivos para el desarrollo sostenible.
Y en tercer lugar, la educación ambiental y la integración curricular. Lo haré en el primer caso con precedentes empíricos, teóricos y curriculares. En el segundo, a partir de una pregunta, si es una evolución necesaria. Y en tercer lugar, como amenazas y oportunidades para dicha integración. En cuanto a los precedentes, voy a organizarlo en precedentes empíricos, teóricos y curriculares, implicando a las disciplinas académicas específicas, didáctica específica de ellas y educación ambiental. Comenzando por los precedentes empíricos, es de reconocer que las disciplinas frontera constituyen una prueba palpable de la necesidad de conectar las disciplinas clásicas para resolver problemas de una creciente complejidad. Así es el caso de la biofísica, químico-física, bioquímica o psicobiología, por ejemplo. Pero hay que remontarse a la cultura clásica y a los grandes pensadores para replantearse cómo se puede abordar holísticamente el estudio de la naturaleza, que sería el caso singular, evidentemente, de Leonardo da Vinci. Pero no partimos de cero. De hecho, pues aquí traigo a colación pues un manual del Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosagua del año 1977, donde ya hablaba de la ciencia integrada en el programa escolar y hacía propuestas en torno a ideas eje como el agua y la energía. Y de una perspectiva más amplia, pues el libro de Interdisciplinaridad e Ideologías de Guy Palmade, editado en España en el año 1979. En el caso de didáctica específica, pues tenemos un libro del año 2000, Fundamentos didácticos de las áreas curriculares, editado por dos compañeros de mi facultad y en el que tuve oportunidad de participar en el capítulo de didáctica de las ciencias experimentales. Igualmente se celebró en Granada en el año 2001 pues un Congreso Nacional de Didáctica Específica en el que también tuve ocasión de participar en el comité organizador, y en segundo término el segundo Congreso Internacional en el año 2010 en la Universidad de Gerona. En cuanto a precedentes teóricos, pues vamos a movernos en el campo de la terminología, comenzando por el término disciplina, multidisciplinaridad, pluridisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad como una progresión desde las disciplinas aisladas hasta la difuminación, como veremos ahora, de sus fronteras. En el caso de la multi-, inter y transdisciplinaridad, pues estamos partiendo de disciplinas académicas que pueden colaborar puntualmente. En el primer caso, una conexión más estrecha entre ellas para abordar problemas complejos y como decía, el dibujamiento, difuminación de la frontera como un campo nuevo de conocimiento. Así traigo la frase de Klein en el año 2004 cuando nos dice que para lograr el trabajo transdisciplinar se requiere la deconstrucción, que acepta que un objeto puede pertenecer a diferentes niveles de la realidad, con las contradicciones que esto conlleva, sus paradojas y conflictos internos. En el caso más próximo a mí, que es el de las ciencias experimentales, pues tenemos también algunos precedentes, como el de ciencia integrada que comentaba anteriormente. Posteriormente, el movimiento Ciencia, Tecnología, Sociedad, que se amplió a la A de Ambiente para abordar problemas ambientales. Y más reciente, pues el movimiento STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, y en el caso de la A ahora se refiere a las artes y humanidades. En este último caso pues estarían implicadas pues esas didácticas de las ciencias experimentales, la matemática, la expresión plástica y musical, y las humanidades, que incluiría didáctica de la lengua y la literatura. Es decir, que podemos afirmar que es posible lograr puntos de encuentro entre disciplinas con una epistemología bien diferenciada. En cuanto a precedentes curriculares, pues me referiré primero a la cuestión de si es también motivo de controversia entre las orientaciones políticas las relaciones interdisciplinares. La derecha parece que apuesta por la multidisciplinaridad cuando separa las materias de conocimiento del medio
natural y por otro lado conocimiento en medio social y cultural en primaria, o apuesta por asignaturas como es la ley, como se hace la ley 11 todavía actualmente vigente. En el caso de la izquierda, pues parece que apuesta más por la interdisciplinaridad, cuando pues estudia el conocimiento o propone el conocimiento en medio natural, social y cultural unidos, y apuesta ahora por ámbitos de conocimiento en la ley que está por ponerse en práctica en los próximos meses. A pesar de ello, bueno, pues la LOMCE reconoce que la introducción del área de la ciencia y naturaleza, que los contenidos de la misma pues están conectados con otros propuestos por otras áreas, por lo que se hace preciso trabajar las relaciones existentes entre ellas. En cuanto a los precedentes curriculares, nos referimos al libro de texto y en concreto un caso que estudiamos de un texto de física y química de tercero de la ESO, donde encontramos que el mayor número de referencias fuera de lo que es la física y la química pues se concentraron con un enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y con las matemáticas e historia de la ciencia, que por otra parte pues son las conexiones más lógicas. Las otras disciplinas, disculpen, quedan pues bastante por detrás, como la ciencia biológica y de la salud, la música, arte y cultura, deporte y ocio, política, economía y sociedad, TIC y geofísica. ¿Y qué ocurre con la educación ambiental? Bueno, pues la LOCSE fue la primera que introdujo el término de las áreas transversales, la educación moral y cívica, para la paz, para la igualdad de oportunidad entre ambos sexos, para la salud, la educación sexual, la educación ambiental, educación del consumidor y educación vial. Y se refiere a ellas como elementos educativos básicos que han de integrarse en las diferentes áreas y que la sociedad demanda. Se caracterizan por su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no aparezcan asociadas a algunas áreas de conocimiento, sino a todas ellas y en todos sus elementos prescriptivos. En segundo lugar, la indudable relevancia social de las cuestiones o problemas que las integran. Y en tercer lugar, habla de la ineludible carga valorativa, es decir, de índole principalmente moral, que su tratamiento conlleva. En el caso de la LOMCE, pues, por ejemplo, los objetivos de la educación primaria recogen el objetivo L, conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. Esto también está recogido de la ley anterior, la LOE. Y habría que preguntarse qué pasa con los animales más lejanos y las plantas y el suelo y el resto de los seres vivos. Irán a lo prescrito en el Real Decreto, como os decía antes. Y ya introduce esta ley la denominación de elementos transversales, relacionado en este caso el número 3 con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. La LOE, pues, como pongo ahí, curiosamente, la educación ambiental o la terminología de para la sostenibilidad desaparece de las materias transversales en la ESO, aunque se mantiene en primaria dentro de la educación en valores. Si nos referimos entonces de una forma más global a la presencia de la educación ambiental o la educación para el desarrollo sostenible en las últimas leyes orgánicas de educación, pues recojo unos datos de la tesis de Isabel García, defendida recientemente y en la que pude estar como miembro del tribunal. Uno de los resultados que aporta pues, es el número de veces que aparecen en las leyes que ahí se muestran términos relacionados con el desarrollo sostenible. Vemos que se hace con las directivas generales, disposiciones generales, los ámbitos de su bachillerato y el total. Y vemos cómo hay una evolución positiva en el total de referencias. Lo mismo hace en el caso de la presencia del objetivo para el desarrollo sostenible en una muestra de libros de texto. Puede apreciarse como hay una subida importante del periodo 2002-2004 al 2005-2011 y un
cierto estancamiento en los libros de texto más recientes. ¿Pero quién asume la responsabilidad docente en las áreas transversales? Pues, tal y como fueron incluidas, tendríamos las materias clásicas, las disciplinas clásicas del currículum y las áreas transversales, las que tienen que atravesarlas. Mi pregunta siguiente sería si no es posible invertir la situación esta y que fuera la educación ambiental la que actuara como disciplina nuclear y que fueran las áreas transversales las que fueran aportando sus conocimientos, sus contenidos para resolver los problemas ambientales que aborda. Bien, como síntesis de los precedentes podemos referirnos al que el debate sobre las relaciones interdisciplinares no es nuevo, que existen precedentes tanto entre las disciplinas clásicas como en cuanto a los intentos de incorporar en dicho debate a las didácticas específicas, que en los currículos prescritos y en los materiales curriculares se perciben síntomas en pro de generar relaciones entre las disciplinas, y que la educación ambiental se muestra como un potencial aglutinante de la disciplina, aunque con un respaldo legal heterogéneo. La segunda parte de mi intervención tiene que ver con la evolución de la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible y lo más reciente, los objetivos para el desarrollo sostenible. En cuanto a la primera, la definición que enunció la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en el año 1971, es decir, hace ya 50 años, venía a decirnos lo siguiente: la educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar la interrelación entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. Entraría también la práctica, la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente. Es de notar que están ausentes la vertiente social y económica. De hecho, en este cuadro comparativo pues podemos ver, frente a la educación ambiental, la educación para el desarrollo sostenible ya se incorpora, contempla la vertiente económica y social. Y en concreto para esta última, pues traemos también el llamamiento que hace la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en el año 2012, a fin de que las instituciones educativas consideren la posibilidad de adoptar buenas prácticas de gestión de la sostenibilidad en sus centros y comunidades, con la participación activa de, entre otros, estudiantes, profesores y colaboradores locales, e imparten educación para el desarrollo sostenible como componente integrado entre disciplinas. Un nuevo precedente. Pero la pregunta que, a mi juicio, sigue vigente es si desarrollo no es equivalente a crecimiento del Producto Interior Bruto. De hecho, los objetivos para el desarrollo sostenible pues, se pueden agrupar en esos 5 grupos: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Y en el tercer caso, cuando se muestra el progreso económico y social. Y la pregunta que surge de nuevo es si la educación para el desarrollo sostenible se muestra capaz de abarcar los 17 objetivos ODS, si no corre el riesgo de frustrarse por exceso de ambición, y si no sería más sensato centrarse en las problemáticas ambientales más urgentes, sin olvidar sus conexiones con otros ODS e ir ofertando grados o posgrados en ODS. De hecho, pues de los 17 objetivos, creo que debería participar de una forma intensa en el 4, educación de calidad, en el 6, agua limpia y saneamiento, en el 7, energía asequible y no contaminante, en el 11, ciudad y comunidades sostenibles, en el 12, producción y consumo responsables, en el 13, acción por el clima, en el 14, vida submarina y en el 15, vida de ecosistemas terrestres. Y todo ello debiera desembocar en la formación de competencias para la sostenibilidad, que la UNESCO centra en el análisis crítico, reflexión sistémica, toma de decisiones colaborativas y sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras,
con una serie de componentes y capacidades para llevarlas a cabo. Pero existen alternativas a la consideración del desarrollo sostenible como crecimiento económico. Bueno, una posible respuesta está en el término que se viene acuñando y tomando fuerza de economía circular, donde a través de las 5 R's que ahí aparece se pretende aminorar, atenuar al máximo la utilización de materias primas y el desperdicio que supone el proceso de producción, frente a una economía lineal que impera en la actualidad, donde hay una utilización intensiva de materias primas, se produce y también se generan una cantidad importante de desechos. Otro término también que va tomando fuerza es si ante el crecimiento se puede ofertar o se puede enfrentar el concepto de crecimiento. A este respecto he traído una intervención del profesor Carlos Taibo, creo que bastante elocuente al respecto. Vamos a verla y oírla. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Bueno, creo que el ejemplo es bastante elocuente de lo que puede significar el decrecimiento frente al crecimiento sin tregua. Vamos a sintetizar la educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible y ODS, es decir, la segunda parte de mi intervención. Y podemos decir que el concepto de educación ambiental ha ido ampliando su radio de acción hasta abarcar el ámbito social, económico e intergeneracional. También que la educación para el desarrollo sostenible plantea algunos interrogantes de fondo como su identificación con el crecimiento económico y la alternativa al mismo. Y en tercer término, que los objetivos para el desarrollo sostenible son una hoja de ruta para un nuevo mundo, pero inabarcable, a mi juicio, para la educación para el desarrollo sostenible. Pasamos a la tercera parte de mi intervención, que es la educación ambiental y la integración curricular. Y comenzamos por la amenaza a la misma, que en el caso del profesorado, pues tiene que ver con su formación y condiciones, como la saturación de su trabajo, tanto por la burocracia como por los horarios cerrados y el ratio de estudiantes, la necesidad de concienciación, actuación y coordinación del profesorado, la ausencia de una formación inicial sólida en estas temáticas y la insuficiencia de la formación permanente que reciben. Y en cuanto a la sociedad, pues que no debemos de olvidar que la educación ambiental rema contra corriente y los enemigos son muy poderosos, las multinacionales, la publicidad, la moda, la comodidad, como aparece en este caso con este cartel publicitario bastante evidente.
En cuanto a oportunidades, pues nos referiremos primero también al mecanismo de utilizar los problemas ambientales y las controversias ambientales como recurso didáctico. Deben de ser el detonante de la interacción disciplinar para que al tratar de resolverlo surja de un modo natural la necesidad de contar con la herramienta de las didácticas específicas que aunan el conocimiento científico y el conocimiento didáctico. Por ejemplo, el caso del modelo energético actual. En el caso del profesorado, pues como dice el refrán, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Si el profesorado no da testimonio con su ejemplo, sin adoctrinamiento, por supuesto, no puede pensar que sus estudiantes comiencen a concienciarse y a ir cambiando progresivamente sus comportamientos. A falta de opciones de ofertas educativas formales, cobran fuerza las no formales y las informales siempre que se seleccionen con un espíritu crítico. En el caso de los cursos MOOC, de los programas de las ONGs, de las páginas web disponibles en Internet, medios de comunicación, etc. Y la posibilidad de crear sinergia entre el profesorado a través de proyectos de innovación, investigación o por simple empatía para llevar a término una verdadera integración curricular de la educación ambiental. En cuanto a los estudiantes, pues la importancia de las experiencias tempranas que tienen como potentes predictores para sus actitudes proambientales futuras. De hecho, traigo un caso de cuando le pedí a mis alumnos de educación ambiental en el grado de educación social a que describieran una experiencia que hubieran tenido previamente en su etapa de estudiantes. Y la mayoría estaban concentradas en experiencias de educación formal, como las relacionadas con las plantas y el suelo, es decir, cuidado en huertos, reforestación, tratamiento de residuos, clasificación, recogida, etc. Y también de experiencias no formales e informales como la visita de equipamiento, el caso de granjas, escuelas, parques de las ciencias, etc. Vamos a pasar a la anterior. La ambientalización del currículum como oportunidad para la integración de las didácticas específicas la vamos a llevar a cabo nuestra propuesta a través de algunos ejemplos que creo que pueden servir de referencia. Es el caso de la desnaturalización del ser humano, que tendría que ver con la didáctica de la expresión musical. Y este es un extracto de un folleto de mano de un concierto didáctico de la Orquesta Ciudad de Granada, que en el caso de la presentadora del mismo hace referencia a cómo la naturaleza actuó como un potente inspirador en el caso de Beethoven al componer su sinfonía pastoral y cómo dependía de una forma totalmente emocional de la misma. Otro ejemplo podría ser las fuentes de agua como testimonio social y ambiental en didáctica de las ciencias sociales, que constituirían también un ejemplo de concepto de patrimonio natural. Y es el caso de una jornada llevada a cabo por el Departamento de Facultad de Didáctica de las Ciencias Sociales, que tenían que ver también con un proyecto de ciencia ciudadana donde, en el caso de Andalucía, Conoce tus fuentes, se está llevando un inventario de las fuentes existentes a través de la participación ciudadana en cuanto a ubicación, historias que tengan que ver con ellas, incluso a través del promotor aportando datos geológicos de las mismas. Otro ejemplo podría ser el análisis del discurso, y en este caso a través de un artículo de investigación donde se aborda un análisis retórico y sociocultural del discurso oral de los estudiantes cuando tienen que argumentar sobre dilemas ambientales. Otro ejemplo en didáctica de literatura podría ser, pues, en este caso, el discurso de ingreso a la Real Academia Española por parte del escritor Miguel Delibes. Jesús Marchamalo nos dice en su libro de Miguel Delibes que su discurso, el sentido del progreso de mi obra, era un alegato contra la destrucción de la naturaleza, el despilfarro y la deshumanización del progreso irresponsable. Para didáctica de la matemática también traigo un ejemplo de un artículo donde la incorporación de temas ambientales en el currículum de matemáticas supuso una mejora significativa en el rendimiento de los alumnos y una mayor conciencia ambiental. Bien, para ir finalizando, os voy a hacer una propuesta de actividad integradora, la trazabilidad de un objeto de consumo. En este caso le preguntaríamos a los estudiantes cómo llegó hasta mí esta camisa y podrían participar en el proceso por las didácticas específicas que
que ahí muestro, desde lo que es el cultivo del algodón hasta su transporte, el diseño, la fabricación de la camisa y el transporte de nuevo hasta el punto de venta, la distribución, la relación coste-beneficio o el reciclaje. Bien, con esto doy por concluida mi intervención, le agradezco su atención y quedo a su disposición por si existe alguna crítica, pregunta, comentario que quieran hacer. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Javier. Para los que, como Javier, se han perdido alguna de las charlas de estos días que han sido realmente muy buenas, a partir de mañana van a estar subidas en el TVUBU, ¿vale? Para que podáis revisarlas a todas. Y para los que se quedaron todavía con ganas de preguntarle tanto a Javier como a Anthony, mañana a las 5:15 termina este seminario con un debate donde participarán el profesor Perales, el profesor Santisteban, el profesor Alsina y la doctora Pombo, que creo que va a ser un buen cierre de discusión y de compartir ideas desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista de las diferentes didácticas. Yo voy a comentar aquí las preguntas. Jairo dice, gracias Javier, fantástico como siempre. Te quiero preguntar acerca de una de las amenazas que has nombrado, que es la formación del profesorado. En el caso de, se me salta, en el caso de, ¿crees que Llevar los a maestros cabo. de la formación, crees que los maestros y maestras cuentan actualmente con la formación adecuada de los contenidos científicos para trabajar de la forma que estos enfoques implican? Pues creo que la respuesta es muy clarita, que no, porque no tenemos nosotros la cultura de la colaboración. Es decir, teníamos que empezar nosotros de la didáctica específica pues, a crear esos espacios colaborativos, ya sea a través de proyectos de innovación, a compartir asignaturas, cosa que, como vemos, se produce en muy escasos casos, y tienen ellos que vivenciar que se puede colaborar. Entonces tendríamos que empezar por nosotros mismos y evidentemente unos currículos que favorecieran esa interacción. Esa es mi respuesta, un poco pesimista, pero creo que es realista a la vez. Fantástico. Samuel Sánchez Cepedas dice que muchísimas gracias por el análisis de la trayectoria de la educación ambiental, del EPS, el EDS, de la PDS, de la economía circular y el de crecimiento. Y una pregunta amistosa, que si crees que hemos avanzado significativamente desde la educación en el camino hacia la sostenibilidad. Dice 23 años después, desde 1998, van a volver a hablar de ello en el CENEAM en las próximas jornadas. Entonces, a ver si ¿tú crees que se ha avanzado en algo acerca de la sostenibilidad? Hombre, creo que sí, que la concienciación colectiva existe cada día más y favorecida por las amenazas que estamos viendo que nos atenazan con el cambio climático como estandarte, pero con multitud de situaciones que estamos viviendo y que hasta los negacionistas pues tienen que estar empezando a darse cuenta de que lo que estaban negando es hoy día una triste realidad. Entonces creo que un poco por inducción de la situación, más por la labor que se va haciendo, es cierto, es decir, que hay bastantes organismos, incluso empresas, que se están apuntando unas por convicción y otras por marketing a la moda verde, y creo bueno, que poco a poco se va extendiendo este virus beneficioso de la concienciación ambiental. Entonces creo que en un frente educativo y en un frente social sí vamos avanzando. Fantástico. Yo voy a retomar una pregunta que Irene Reasek hizo a Anthony, pero no llegó a responder y creo que encaja también aquí, porque es una pregunta que de alguna forma es recurrente en este seminario. Dice que ya escuchaste, Javier, que Anthony hablaba de los problemas actuales o pasados, de las cuestiones socialmente vivas o lo que tú estabas hablando de los problemas complejos o socialmente relevantes, ¿no? Entonces el planteamiento de Irene es que si crees que sería posible que esos problemas fueran abordados a partir de una disciplina y paulatinamente que se fueran incorporando el resto de las disciplinas y en el mejor de los casos lograr un verdadero trabajo indisciplinario, sobre todo habida cuenta de lo que cuesta que los docentes de disciplinas específicas encuentren posibilidades de hacer un trabajo conjunto en las distintas, en sus instituciones.
Sí, le pregunto un poco enlaza con lo que antes opinaba yo respecto a la falta de, salvo las honrosas excepciones la que citaba Antonio y la que he citado yo, de colaboración, creo que no ha tenido una continuidad. Entonces, debería haber iniciativas institucionales que favorecieran esa integración a través de proyectos y también personales, es decir, crear lazos entre nosotros y quizá a lo mejor las convocatorias de proyectos de investigación, pues favorecer que colaborasen personas de distintos departamentos. Eso después trasladarlo a la docencia con la estructura de horario y tal que tenemos. No es fácil, pero creo que habría que empezar a romper esa frontera entre disciplinas. Al margen de, bueno, de unas propuestas que hacía yo de que se crearan grados distintos. Es decir, ya tenía pensado para mañana comentar el tema, pero yo creo que la universidad pública se está quedando desfasada, no está atendiendo a las necesidades sociales y habría que romper un poco pues, esa tradición disciplinaria y empezar a hacer títulos nuevos ante problemas nuevos. Pero ya vemos, la burocracia nos arrastra y lo más cómodo es seguir como estamos. Ya. Nosotros tenemos en la Universidad de Burgos en realidad 2 o 3 experiencias en ese sentido. Una de ellas es en una asignatura particular del grado de maestro en educación primaria, de la mención de inglés, donde trabajamos didáctica de la lengua, didáctica de las ciencias sociales y didáctica de las ciencias experimentales en un único trabajo, ¿no? Como una forma de trabajo. Y la otra, que yo creo que es muy potente, es lo que acabas de decir, de poder trabajar en los proyectos del Mineco, en los proyectos de comunitarios, trabajar de manera integrada, o sea, juntarnos, ¿no? Que no seamos solo el grupo de investigación de un área el que lo pida, sino pedirlo de manera, pensar problemas conjuntos, porque al final de cuentas los proyectos te terminan uniendo en la resolución de problemas. Yo creo que para todos los que estamos aquí, que pertenecemos a diferentes grupos de investigación, poder colaborar con nuestros compañeros de los otros grupos de investigación, de las otras didácticas, en proyectos que sean conjuntos, ¿no? Y nosotros tenemos una cierta tradición de colaboración con didáctica de la matemática, pero al fin son personas las que, dijéramos, establecen esos lazos muchas veces por empatía, pero yo creo que es fructífero porque se suma más, 1 más 1 suma mucho más que 2, en cuanto se ven visiones y epistemologías diferentes y experiencias, y vamos, yo creo que es enriquecedor, pero por desgracia no hay esa tradición y hay que romperla de alguna manera. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Javier.